En una oportunidad estaban todos nuestros héroes, entiendo, en cubierta o en algún compartimiento interno del buque Canberra. ¿La conocés la historia o no? Sí. Hay varias, pero yo quiero contar esta nada más. Eh, y creo que había un piano, tengo entendido, dentro del buque. Todos nuestros pibes con hambre, entiendo que les dieron chocolate, con hambre, con frío. Todos pibes de 18, 19 años. Y hay un oficial argentino, un conscripto argentino, que le dice al británico que había un piano. Si puede tocar el piano. Que entiendo que él hablaba inglés. Y le dice, ¿yo puedo tocar el piano? Y el tipo le dice que sí. Le da permiso para que toque el piano. Entiendo que es un cordobés. Le da paso a que toque el piano, se sienta. Y adivinen qué tocó en el Canberra. Adivinen qué tocó. ¿Qué se imaginan que tocó? El himno. El himno. El himno. Eso es tener huevo. Eso es tener huevo. Eso es tener huevo. Que entiendo que es un cordobés este hombre. Espero estar contando bien la historia. Sí, el himno. Fabián Volonté estuvo en Malvinas. Es uno de nuestros héroes y para mí es un honor con todo el equipo recibirlo. Fabián, querido, ¿cómo va? Gracias, Esteban, Sí, decímelo cerca del micrófono, por favor. Pegate bien al micrófono, Bien, por favor. bien pegadito al micrófono. Eso. ¿Qué haces, Fabián, querido? ¿Cómo va? Bien, todo bien. Qué honor verte. Bueno, para mí también, y ya que aprovecho la fecha, te voy a regalar un pin de Malvinas para que Uf. lo tengas ya en tu remera. ¿De verdad? Y unas cintitas para acá, para la gente de la mesa. Gracias, Qué hermano. impresionante, Muchas qué impresionante. gracias. Pará, me voy a poner el pin. Pero este pin es tuyo, Sí, te lo regalo. pero es demasiado para mí. Pero vos sos malvinero y te lo mereces. Gracias, hermano. No, por favor, con gusto. Y las Malvinas y la bandera argentina. Si se puede, sé que es difícil. Bien, chico. Bien. Bien, espera que me lo voy a poner. Me lo voy a poner y esta noche en el saco que uso para ir a la Nación y mañana Claro. también me lo voy a poner. Espero a ver, colocármelo bien, a ver. No te pinches. ¿Eh? No te pinches. Si me pinche y lloro, sería no estaría a la altura de las circunstancias. Ahí estoy. Está perfecto. Gracias, hermano. Sos un héroe. Bueno, eso lo dicen ustedes. Para mí, yo fui a cumplir y a defender un territorio en nombre de todos los argentinos. Y tuve el honor de poder estar ahí. El honor. Sí, para mí fue un honor estar en Malvinas porque en realidad con 19 años... 19 años. 19 años. ¿Tenés Yo miedo? ya había terminado mi servicio militar obligatorio acá en Palermo, muy cerca de acá, de este estudio. ¿En dónde? En Burrit y Cerviño. Ah, Hoy sí, hay en el un uno. supermercado. Sí, al lado del supermercado. Claro. Va, al lado está Donde- Patricios 1. Donde está el supermercado hoy, Sí. esa era mi unidad. Ah, mira. Y al lado está Patricios 1, ¿correcto? Y al lado está el Regimiento 1 de Patricios. Bueno, y de ahí partimos a Malvinas. Hay una placa en recordatorio sobre Cerviño que da muestra de que de ahí partieron 179 soldados y 40 oficiales y suboficiales de esa compañía hacia Malvinas. Mecanizada 10. La compañía de comunicaciones mecanizada 10. ¿Partieron qué día? ¿Cómo? ¿Qué día partieron? Nosotros, yo en realidad, cuando se toma Malvinas, el 2 de abril, estaba en mi casa trabajando porque ya me habían dado de baja. Claro. Fuera Colimba. Claro, ya había terminado mi servicio militar y el 8 de marzo me dieron la baja, me fui a mi casa y amanecí el 2 de abril, como todos los argentinos, con la hermosa noticia que habíamos recuperado ese territorio tan querido para nuestro patrimonio nacional. Mis días posteriores al 2 fueron normales, fui a trabajar hasta que ¿De el qué día... laburabas? Soy mecánico de autos. Mirá. Tengo un taller mecánico. Y el día 8 de marzo suena el teléfono en mi casa a las 20 horas diciéndome que me tenía que presentar. No atiendo yo, atiende mi madre. Me niega, como todo instinto protector de madre, diciendo que no estaba, que no sabía cuándo volvía. Al enterarme de esa situación, enseguida le dije no, que no podíamos hacer eso, porque ser desertor al servicio militar era un delito muy grave. Y bueno, y me llamaron después a las 4 de la mañana y me dijeron si por favor a las 8 me tenía que presentar, pero me dijeron que era de rutina la cosa.
Cuando estoy llegando al cuartel, ahí en Burri y Cerviño, paso por abajo del terraplén y veo que mi unidad, que tenía todas rejas externas expuestas, que se veía todo de afuera, estaba llena de personas que eran todos mis compañeros que habían sido dado de baja como yo y que nos volvíamos a encontrar en el cuartel. Y bueno, pensé que era una cuestión de rutina, que nos iban a dar un instructivo para... Por las dudas. Por las dudas, y sin embargo no. Me sacaron el documento, me volvieron a reincorporar el servicio militar a través de un decreto y en 1 hora me dieron la ropa, en 2 horas tenía el armamento. 1 hora. En 1 hora ya estaba vestido de vuelta de combate. Parece una boludez. Pero vos no tenías el teléfono celular ahí para decirle, che vieja, me voy. No, aparte no había teléfono. No, yo ya lo sé. Había un solo teléfono público y estaba prohibido usarlo. Ahí. A tu viejo no le pudiste avisar que te ibas. Sí, les pude avisar de una forma clandestina, porque como nosotros manejábamos equipo de comunicaciones, pudimos pinchar un teléfono y le aviso a mi hermano y le digo, mirá, Daniel, llegó la orden, me voy a ir a Malvinas, no le digas nada a mamá, si podés traerme un paquete de cigarrillos y una cámara de fotos. Y bueno, mi hermano que trabajaba ahí en Florida y Córdoba, vino rajando y me trajo 2 paquetes de cigarrillos que en ese momento fumaba y me trajo una cámara de fotos esas que se venden en los kioscos, esas... sí, tipo Pocket. Sí, tipo Pocket, no descartables, pero claro. eran las Kodak Fiesta. Kodak Fiesta, correcto. Y bueno, me llevé esa máquina que bueno, sacó 20 fotos que las traje por si las... A ver, dame. ¿La querés mostrar, Carlitos? Eso iba a ser, sí. A ver. Y... Tienen brillo, vos decime cómo las coloco. Para estas fotos sacaste con tu cámara. Yo con mi cámara, una Kodak Fiesta. ¿A dónde la vas a buscar? Ahí. Sí, contala. Sí, contala, anda narrando. Esa foto es una foto de Puerto Argentino. Si vos ves esa red que está... Perdón, porque le quiero sacar el brillo, perdón. Ahí está. Esa red que está ahí en el piso es un pozo donde está mi trinchera. ¿Pozo de zorro? Sí, es un pozo de zorro. Y ahí estoy con mi compañero Nicolás Faturos y Jorge Graña. Y eso, lo que se ve en el fondo, es la casa del gobernador. Mirá. Al fondo de todo, y a la izquierda está el hospital de Puerto Argentino. ¿Es un FAL? ¿Eso no? Eso es un FAL. Sí. ¿Lo sabés usar? Sí. ¿Lo sabés usar? Sí. ¿Lo tuviste que usar? Sí, hemos tirado. Yo no entré en combate directo porque mi rol en Malvinas era ser comunicante en la Compañía de Comunicaciones Mecanizadas 10. Dábamos operaciones telefónicas y comunicaciones por aire. Pero he tenido que tirar un helicóptero que nos estaba ametrallando a fuego batido. Esa fue mi única intervención que tuve en la guerra disparando, o sea, como si fuera contra el enemigo. Sí, estabas orgulloso, como ahora, mirá, me envías. Estaban felices, che. Ahí estamos despidiendo a un compañero que se va al continente, está con la flecha blanca, no sé si la pueden ver. ¿Dónde? Las zapatillas están, las zapatillas, ahí está. Ahí está, perdón. Él se va con la flecha porque, bueno, tuvo un problema en el pie, que empezaba a haber una pie de trinchera, Claro. que era el congelamiento parcial de los miembros inferiores. Y bueno, no lo podían dar vuelta en Malvinas, en el sentido de revertir la situación, y lo enviaron al continente. Y ahí es una foto que lo estamos despidiendo. Dame más imágenes. Esa foto hay que mirarla muy de cerca. Es una foto que la saqué en pleno combate. Hay un avión en el medio del agua, un Pucará volando 80 kilómetros. Sí, ¿a cuántos metros? 2 metros. No, 2 metros. No, bueno, menos. No, menos. Creería que menos. Esa foto la saqué de adentro de mi trinchera. Había un ataque aéreo y ese avión estaba volando al ras del agua para no ser captado por el enemigo, y se dirigía a la parte del aeropuerto. O sea, me he tocado hablar con gente de la Marina de Guerra o de la Fuerza Aérea que comandaron algunos de los Super Étendard o de los Pucará. Sí. Yo obviamente no soy piloto de avión. ¿Sabes qué es ser volar a esa distancia? Con el viento cae además, ¿no? No, y aparte que no te Las olvides olas que golpeando. los motores se llenan de sal. Claro. Porque van aspirando. Y entonces
se te puede llegar a plantar un motor, algo. Claro. Los Hércules que volaban también al ras del agua, después cuando llegaban los tenían que lavar las turbinas, todo, porque si no, no sirve más. ¿Y ese Pucará llegó? ¿Pudo aterrizarse? Sí, creo que sí, Sí. no sé. Claro, no sabe la suerte de ese Claro, Pucará. No claro. sé. Sí. Ahí en esa foto estoy prisionero, ya estoy en manos de los ingleses. A ver, espera, vamos a... Ahí está. Gracias. Estoy fumando un cigarrillo que hacía como un mes que no fumaba y ya estoy esperando. Nos largaron. Esto es un campo de concentración. Claro, vos estuviste A ver. prisionero. Estaba prisionero Sí. ya y me largaron Por- en un campo abierto. ¿Te trataron Me dijeron bien? de acá para acá. Mira, los campos los campos prisioneros de los ingleses en Malvinas tienen dos versiones. A mí me tocó la mala, Ah, mirá. porque estuvo la buena, que es la que tuvo en Ay, San perdón. Carlos. Sergio Weinroch es el excombatiente que tocó el himno en el Canberra, oriundo de Buenos Aires. ¿Le pueden hacer una captura de esto a ver si lo ubicamos? Sí, a mí me sí, encantaría entrevistarlo. Sergio Weinroch es lo que nos dicen acá. Dios quiera que esté bien. Sí, claro, Dios quiera que esté o su familia, me encantaría entrevistarlo. Perdón. No. Perdón. Está bárbaro. Retoman en el campo de En el campo de prisioneros, concentración sí. había dos o tres campos de concentración. En el caso mío fue el del aeropuerto. En el aeropuerto, bueno, nos largaron, nos dijeron, bueno, de acá para acá hagan lo que quieran. Bueno, cada uno de nosotros tenía la media carpa que tuvo que armar. Ahí hay una foto, creo que para mostrar cómo se dormía en combate. Y bueno, y ahí quedamos y no nos dieron ni de comer ni de tomar agua. Ah, nada. 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 Y nosotros teníamos muy poca ración y ya no teníamos pastillas potabilizadoras de agua. Y entonces, ¿qué pasó? Empezamos a tomar agua de charco y se nos produjo una gastroenterocolitis aguda, de cual en 48 horas prácticamente estábamos para irnos a un hospital porque el agua de hielo, de barro, viene con muchos microorganismos. Claro. Claro. Y entonces entramos en descomposturas abismal. Inclusive yo ya venía con un principio de pie de trinchera en la pierna izquierda, que bueno, estando en el campo de concentración puse la pierna dentro del fuego porque no la sentía y empecé a sentir olor a carne quemada. Ay, y era Dios mío. la planta de mi pie. Me saqué el borcego porque el borcego se estaba derritiendo, no lo pude usar más y tuve que empezar a buscar un borcego tirado en alguna trinchera ¿Lo encontraste? para volver. Sí, encontré. De algún compañero que Sí, alguno que tenía algo lo dejaron. lo dejaron o que lo mataron. Y no sé, el cuerpo ahí no estaba, pero bueno. El eso, borcego sí. Sí, el borcego sí. Parece una boludez, pero hacía frío, ¿no? Puf. Y ¿Cuánto? los últimos días menos 20. Y se mantuvieron siempre con la misma ropa con la que salieron de acá. de Siempre Palermo. estuvimos con la misma ropa. 3 meses casi. Todo abril, mayo y parte de junio. Y 2 parte- meses algo. Sí, 2 meses. Dos Estuvimos con la misma ropa, sin bañarnos. O sea, solamente tuvimos una vez un baño que se intentó hacer un baño con agua salada, que no prosperó porque no se podía, no había forma de armar las calderas para calentarlas. Y algunos tuvimos esa suerte, yo porque estaba en ese lugar, pero los demás no, sin bañarse. Tuviste- Hallándose como podíamos, Con la misma ropa. con la misma ropa. Era una campera de estas Era características. no, la ropa, teníamos una campera que era un duvet israelí, que era de pluma de ganso, que era lo único que nos abrigaba bien. Y después teníamos la ropa de acá del cuartel. O sea, solamente lo que le agregamos es un calzoncillo largo. ¿Y pares de medias cuántos tenían? 2. 2. De los cuales en algún momento me robaron 2 y me quedé con uno. Así que... Claro, porque en y un es- momento se empiezan a robar ropa. Y pero por porque una cuestión sí, de la guerra sobrevivir. empieza a tener sus miserias. Obvio. Claro. O sea, es el canje de cosas y que te roban lo que vos tenés, que se te le rompe a uno y vos te vas de guardia y cuando volvés tenés el bolsón tuyo abierto, porque no es que uno tenía una habitación cerrada con llave. Estaba tu bolsón tirado en el piso. y además la disputa era para sobrevivir, básicamente. Y en la guerra hay que sobrevivir. Salir a robar comida. ¿Saliste a robar comida? Sí. Sí, ¿Mataron sí. ovejas para comer? Matamos ovejas, maté gaviota, me metí dentro de la casa de un kelper, en un galponcito. Ellos atrás tienen como si fuera una despensa en las casas.
y bueno, socavamos el piso y nos metimos por abajo para robar alimentos. Que después a su vez me lo robaron. O sea, el ejército argentino no te daba de comer. No daba la ración suficiente de calorías en el día. Claro. O sea, las raciones de combate se suponía que venían con ciertos elementos de calorías que cuando llegaba el soldado no estaban. ¿Y qué les daban? Como los cigarrillos, Sí, el pero whisky, el chocolate. ¿Qué les daban? Y a mí me daban una ración que era una lata como si fuera de atún, que tendría unos 320 gramos de comida, que tenía dentro unos pedazos de carne de roast beef, con una salsita. Nos daba una pastilla una pastilla para calentar, que era un solvente sólido, para calentar esa latita. Y después nos daban 3 galletitas criollitas, su express, creo que era en ese momento. Y nos daban alguna mermeladita, alguna pavada, y ahí se terminaba. ¿Todo el día? No, era por cada almuerzo, cada cena. Por cada almuerzo, cada cena. Después nosotros tuvimos la oportunidad, como estamos en Puerto Argentino, instalados en un lugar que era donde si se pudo ver antes, donde yo estoy en una torre de comunicaciones. Parece que no la mostramos todavía. A ver. Bueno, ese era mi cuartel. O sea, era el edificio más alto de la isla. Y ahí casi nos matan a todos porque nos tiraron un misil que tuvimos la suerte que se desvió y pasó por el costado. Pero ahí teníamos una cocina de rancho que de vez en cuando hacían comida y comíamos lo que había. Porque también tuvimos el otro problema que es, o sea, la falta de logística en la guerra de Malvinas produjo una serie de cosas. Entre ellas que no tuviéramos griselina para calentar las cocinas de rancho. Entonces tuvimos que íbamos por las calles sacándoles a los kelper toda la madera de las puertas de las casas que tenían de los frentes y usarla de leña para poder calentar las cocinas de rancho. Ellos tenían un hipódromo que estaba como a 7, 8 kilómetros, 10 kilómetros de Puerto Argentino, se lo vaciamos todo, completo. ¿Sos 62 o 61? 62. 62, ¿sí? Sí. La inmensa mayoría de nuestros héroes fueron a Malvinas son 62. Sí. Hay 61 y algunos 63 Y también, algunos ¿no? 63. Sí. 61 muy pocos Muy poco. serían porque, bueno, antes en el servicio militar vos podías pedir prórroga Sí. para seguir estudiando y cuando se terminaba esa prórroga te tenías que incorporar a la clase que te tocara. O lo que hicieron Marina, que eran 2 años, ¿puede ser o no? Sí, creo que en esa época cuando estaba yo me parece que ya era un año. no eran 2 años, me parece. Creo que 2 años eran antes. Pero sí, el servicio militar la mayoría fuimos clase 62. Y muchos de las 63, en el caso de mi compañía, fue porque no se presentaron los soldados de la clase 62. Algunos llegaron tarde al requerimiento. Sí. Y entonces llevamos 18 soldados de la clase 63 que tenían una muy poca instrucción, no habían jurado la bandera, no habían Claro. tirado. Sí. Y, ¿Tenés los, hijos? y los hicimos en Malvinas. Sí, ¿Sí? tengo 2. Tengo Tomás y Delfina. Delfina me acompañó el año pasado a Malvinas. Y tuve la gracia de volver y que ella sintiera... en la misma época de conflicto, fui para junio, para el final de la guerra, para que ella vea el viento, la turba, pisar la turba húmeda, la nieve, el viento que rota cada 20 minutos, y tuviera la experiencia y después yo entender cómo sobreviví de ahí. ¿Y lo entendiste? Y la verdad que creo que sí, lo entendí porque creo que fueron 2 cosas, el amor que uno tenía por la patria, las ganas de volver y de estar ahí, de volver de vuelta a mi casa, hizo que soportáramos el viento, el hambre, el frío, los malos tratos, algunas torturas. ¿Hubo torturas y fusilamiento en tropa propia? Y fusilamiento en propia tropa, no sé, pero torturas hubo. Sí, ¿Taqueaban gente al piso? Taqueaban gente o... Mira, ahí está Delfina. Ahí está Delfina. Ahí está. El exceso de autoridad estaba presente. Te llaman hoy, ¿tenés 60? 61. Te llaman hoy. No, 62, perdón. 61. Te llaman hoy, ¿sí? Dios no lo permita. Hay que volver al conflicto. ¿Vas o no? Y la verdad es que a mí me pasaron muchas cosas a la vuelta, porque la posguerra... Eso, el síndrome postraumático de la guerra. Fue un hecho mucho más traumático que la guerra en sí. Volver sin ser reconocidos. Nos escondieron. Nos escondieron, nos taparon con un diario.
Y eso... Los colectivos estaban pintadas las banderas, las ventanas de negro, ¿no? Para que no los vean. Sí, tapás con un diario. Tapados en un diario. Sí, o con cosas para que no nos vieran. A mí me largaron del... Yo vine, estuve declarando 3 días para inteligencia militar y cuando me largaron a la 1:30 de la mañana para que no me vea nadie. Hijos de O puta. sea, me abrieron la puerta del cuartel para que me vaya a mi casa. No había ni colectivo en esa época. Pero la verdad que la vuelta fue injusta para nosotros y un poco también lo atribuyo un poco al tema de los argentinos, ¿viste? Que si vos ganás, estamos todos bien, y si perdemos, ¿viste? Y a nosotros nos tocó perder y en realidad, yo siempre digo, yo fui a dar todo lo que tenía. Sí. Era un joven de 19 años, civil, hice el servicio militar obligatorio y entregué todo, hasta la vida porque estuve a punto de morir. Sí. Oye, Y vos no- gente con la que estabas, compañeros tuyos, seguramente perdieron la vida. Y vos lo veías Sí, adelante de tus ojos. Exacto, mi compañero Ignacio Marindino murió en combate en Modibrook, operando un equipo de comunicaciones. Un avión Sea Harrier tiró bombas al cuartel donde él estaba y él murió. Él era único hijo de madre viuda. ¿Cómo? Un hijo único de madre viuda, como escuchás. O sea, se llevaron lo único que tenía en la vida. ¿Sabés que para su mí- hijo. Esto Ay, muy- pero esto es muy contá, personal. Vos viajaste a Malvinas Sí. porque le prometiste algo a la mujer. Sí, le prometimos a Aurelia quería que la llevemos a Malvinas y fue una promesa que hicimos a ella y a algunos familiares y la verdad es que para mí fue un honor poder haberlo logrado y haber podido cumplir el sueño de ella, ¿no? Sí. Fabián, vos sabés. Que era estar junto a su hijo, que cuando ella se hizo el ADN, ¿La tumba tiene su nombre? Eso te iba a preguntar. ¿Eh? ¿La tumba tiene su nombre? ahora. 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 Sí, él estuvo siempre como un soldado NN. Soldado argentino solo conocido por Dios. Solo conocido por Dios. Y cuando, a través de la gestión de Roger Water y de la Cancillería y del Departamento de Recursos Humanos en ese momento del gobierno de Macri, pudimos mandar al equipo de antropología y poder reconocer a los 123 que faltaban. ¿Me dejá contar esto brevemente? Sí. El 30% de las tumbas decían soldado argentino solo conocido por Dios Sí. en el cementerio de Darwin. Los diferentes gobiernos argentinos, en definitiva después fue el gobierno de Macri, pero entiendo que el gobierno de Cristina también hizo mucho por esto, si no me corregís, ¿sí? Porque me parece que esto no es un tema de partidismo político. No. Eh, Te digo que fue Sí, justo en ese sí, momento. claro. El gobierno de Cristina también hizo mucho por esto. Se terminó enviando al equipo argentino de antropología forense a Darwin. El equipo argentino de antropología forense fueron los que identificaron, entre otros, ¿sí? El cuerpo de Azucena Villaflor, ¿sí? Asesinada durante la dictadura militar, Sí. el cuerpo del Che Guevara, Sí. entre otros tantos. Y son los verdaderos héroes merecedores Sí, del premio Nobel. del Nobel de la Paz. Sí, totalmente. Y son los que terminaron reconociendo a nuestros muertos en Malvinas. Sí. Creo que prácticamente no queda ninguno, porque muy poquitos, ¿no? Muy pocos En quedan. realidad creo que quedan 3, pero Ahí no, está. pero no por parte de los cuerpos que están en Malvinas, Claro. sino porque no se encuentran a los familiares. Claro. Claro. Ah, Hubo Claro. casos de soldados que acércate al micrófono. hubo casos de soldados que fueron a la guerra y cuando volvieron, la gente que era del interior, del Chaco, de Santiago del Estero, los padres ni se habían enterado que habían estado en la guerra. Cuando el hijo volvió y le cuenta que había ido a estar a la guerra y ni sabían porque Pensaban en que no el había impenetrable comunicación. ellos Claro. habían ido al servicio militar o que esto que lo otro, pero nunca supieron que estaba en la guerra. Y algunos padres ni se enteraron que había ido a la guerra y que su hijo no había vuelto. ¿Está? Y hoy muchos de esos padres lamentablemente fallecieron. Muchos de esos padres fallecieron Sí. y no hay familia para contactar o para poder armar el ADN. Pero los cuerpos sí están identificados todos, o sea, hay muestras, pero no tenemos el registro. Aurelia, en su momento cuando fue lo de Ignacio, se prestó a dar su ADN y bueno, y así se pudo identificar cuál era de las tumbas que él estaba. ¿Sabés que Porque vos- ella había viajado y ya después no quiso viajar nunca más porque decía así, ¿a dónde voy a llorar? Me Claro. decía. Claro. Sí. Vos sabés que dijiste algo la pasada, yo te lo digo como simple ciudadano argentino. Vos dijiste que perdimos. Vos dijiste perdimos. Y después de escuchar tu historia y otras tantas, para mí ustedes ganaron, porque nos dieron un ejemplo tremendo. Y De verdad te digo, para mí ustedes ganaron, nos dejaron un ejemplo tremendo a todas las generaciones venideras. Ustedes son un verdadero ejemplo. Y los ejemplos son producto muchas veces del triunfo. Claro, las Malvinas
momentáneamente no las tenemos, momentáneamente. No, las por ahora tenemos. no. Pero para mí ustedes con 18 años ganaron. De Y verdad sí. que lo digo. Porque además no solamente lucharon contra los británicos, lucharon en parte contra la dictadura militar argentina, que vos también lo estás contando. Para mí ustedes son unos ganadores de la vida. Yo el año pasado cuando estuve en Malvinas, tuve el encuentro con veteranos de guerra ingleses y ellos me contaron que bueno, que para ellos la guerra duraba 3 días más. O sea, que nosotros resistíamos 3 días más, para ellos la guerra estaba perdida. Yo creo que Argentina, los soldados argentinos, destaco el valor del soldado, porque el del militar, yo siempre digo lo mismo, el que entró a la carrera militar, Claro, estaba preparado para eso. su Sí. póstumo era ir a la guerra Ir a la y morir guerra. en combate. Sí. Sí, sí, Yo está era bien. un soldado que hice el servicio militar y me tocó ir a defender mi patria y puse todo lo que... Sí. Y en el momento de entrar en combate, todos los soldados entraron en combate. Ninguno vino para atrás. O sea, como diciendo... No preguntaba si eras oficial, suboficial, nada. Nada. Y la verdad es que cuando perdimos y volvimos y al tiempo te empezás a encontrar con ese escenario que te tapan con un diario, nosotros parimos la democracia, fuimos los parteros de la democracia. Sí, está muy bien lo que está ¿Está? diciendo, es tremendo. Los pero es parteros así, de la sí, democracia. sí. Después de la guerra de Malvinas se llamó elecciones. Hubo las elecciones y a nosotros, en vez de tratar de reconocernos y de rearmarnos, nos dijeron que no, porque era como reconocer el proceso de reorganización nacional y nos tuvieron 9 años abandonados. El doctor Alfonsín nos tapó con un diario. Porque ustedes eran milicos, en teoría. ¿Me entendés en esa mirada? Yo era un civil. Claro, ya lo sé. Distingamos Yo lo tengo distingamos claro, a los yo ya militares yo de ya los lo tengo claro. soldados. Igual... Y yo necesitaba en ese momento que me abracen, que me Que digan, te bueno, a ver, contengan. viniste sin una mano, pero vos qué ibas a hacer, mecánico de auto, pero no podés con una mano. Sí. Bueno, Igual- ¿y ¿qué haces? Pintás sí. cuadros, no sé, cualquier cosa. Igual que parte El de lo- Estado no Porque iban a estuvo. buscar trabajo y ¿qué les pasaba? Y teníamos que romper el DNI, Mirá porque vos. decir que vos ibas a buscar trabajo y orgulloso mostrabas el DNI que habías estado en Malvinas, entonces, estuviste en Malvinas, uy, qué bueno, que esto, que lo otro, y agarraban el cajón y decían, no, no le vamos a dar trabajo porque es un loquito de la guerra. Claro. Y ese loquito de la guerra, que por ahí en sí era loquito de la guerra, pero porque necesitaba un tratamiento, porque vivir la experiencia traumática de ver morir a tu compañero, de tener que enterrarlo, de pasar la hambre, herida, recibir torturas. del hambre, de todo eso y la incertidumbre, necesitábamos ser tratados y no fuimos tratados, fuimos olvidados. ¿Cuántos compañeros enterraste? No, nosotros enterramos un solo compañero que fue Ignacio Mariendino. Está, pero un montón de compañeros. Yo lo que sí estoy enterrando son en la posguerra hoy. Claro. Ya llegó 25 compañeros Mierda. Sí. de un total de 170. Che, ¿y perdonaste o no? Supe rencor, bronca. sé entender que ellos son colonialistas que viven de lo ajeno y que, bueno, nos robaron esta tierra y que nosotros fuimos a recuperarla y a defenderla. Y que tenemos que seguir tratando de recuperarla. Yo malvinizo en las escuelas, todos los años doy charlas para hacerle entender a la gente que no hay que bajar los brazos. ¿Y los pibes te escuchan o no? Sí, y mucho, Y mucho. y mucho. Y mucho. ¿Carlitos? ¿Frente a frente hubieras matado, Fabián? Sí, obvio. No me hubiera quedado, no te queda alternativa. Claro. O matás o te matan. Ahí la bala no perdona. O sea, el hecho de pasar en el camino, después te puede pasar el trauma de haber matado. Claro. Después te puede quedar que lo viste cuando cayó y después del tiempo empezás a decir, uy, pero empezás a buscar quién era, si era padre de familia, si tenía hermanos, y te queda el trauma ese en la cabeza. Sí, pero vivo. Traumas, pero vivo. Claro, obvio. Pero, viste, uno después siempre trata de buscar el perdón, dice, uy, lo tuve que matar. A ellos también le pasó exactamente lo mismo. Ellos tuvieron 800 casi suicidios y también tienen mucha gente con traumas de síndrome postraumático de guerra, no fueron atendidos también por los ingleses. Digamos que la guerra es un negocio para muchos. La venta de armas, la venta de aviones, Sí, equipamiento. por supuesto. ¿Y qué acto de heroísmo que debes haber vivido, protagonizado y visto muchos? ¿Cuál es el que te quedó grabado? ¿O te gustaría contarnos? Mira, actos de heroísmo, o sea, para mí... Haber ido ya lo es.
el batallón de infantería de Marina 5 era una compañía de soldados y de suboficiales que estaba preparado para el combate y era, cuando perdíamos un territorio, nos ganaban un territorio, se los convocaba a ellos para llevarlos a tratar de recuperar el territorio. Lo mismo que los comandos argentinos, también tenían muchas garras en el combate. Lo único lamentable a veces de eso es que, bueno, algunos tenían las manos manchadas con sangre y cuando volvieron no pudieron ser reconocidos muchos, pero que en Malvinas tuvieron acciones bélicas destacadas contra el enemigo. Por ejemplo, Y el coronel Losito, por ejemplo. ¿qué hizo? Y no, en Top Malo hizo una estrategia de combate que volvió locos a una compañía inglesa. Pero después él viene acá y, bueno, obviamente es condenado por delitos de lesa humanidad, como muchos. Mi segundo jefe también. ¿Murió preso? No, están presos, no, murió. ¿Están presos? Sí. ¿Y son héroes de Malvinas o son Y genocidas? yo creo que de Malvinas son héroes. Ah. Después de lo demás, cada uno tiene que pagar el precio de lo que hizo, ¿no? En Malvinas sí, realmente ellos tuvieron acciones destacadas. O sea, eran especialistas en lo que hacían y tenían una fuerza muy grande en tratar. Mi segundo jefe hacía allanamientos buscando equipos de radio ingleses y la verdad que era un tipo que tenía un valor incalculable. ¿Pero qué hacía? ¿Se metía, se infiltraba entre las tropas? Sí, entrábamos, nosotros hacíamos allanamiento en las casas a buscar porque nosotros a los Kelper los dejamos hacer su vida normal. Claro. O sea, no es que los acorralamos en un galpón y los teníamos prisioneros. Excepto en una parte en Goose Green solamente, que estuvieron en un galpón, pero después en la ciudad estaban libres. La estrategia era que estuvieran libres para que no se bombardeara la ciudad. Pero la estrategia esa tenía que ellos se comunicaban en la isla con equipos de banda ciudadana. Claro. Y con esos equipos le avisaban a los barcos dónde estaban nuestras tropas, nuestra posición, qué tipo de armamento había, qué tipo de soldado había. Y vos no tenías que interferir. Y nosotros teníamos que sacar los equipos. Íbamos a sacarle y le sacábamos los equipos de comunicación, entrábamos a la casa, golpeamos, revisamos, y después nos íbamos. Los Kelper jugaron para los británicos. Sí, obvio. Sí, sí. Revelaban posiciones de los... Sí, y nos cortaban los cables de teléfono y había que salirlo a reparar en pleno combate porque en ese momento la guerra de Malvinas fue la guerra antitecnológica. O sea, en los pozos de Zorro se llegaba con un cable que vos lo sacabas de Puerto Argentino y hacíamos, no sé, 40, 50 kilómetros con el rollo de cable y llegamos a un pozo de Zorro con un magneto, con un teléfono magneto y nos comunicamos y le decíamos, bueno, mirá, cuadrícula 2231, avión enemigo a la izquierda, bueno, y así se daban las posiciones de combate. Sí. ¿Vos viste cuando los británicos desembarcan fuertemente en Monte Londo? ¿No estás en No, otro lado? No, yo estaba en Puerto Argentino. Estabas en Puerto Argentino. Sí. Ellos no desembarcan en Montelondo, claro. en San Carlos. En San Carlos, en Bahía San Carlos. Sí. Hoy Bueno, yo sí escuchaba las comunicaciones. Hoy Bahía Ajax, ¿no? Le dicen ellos. Sí. Para nosotros Bahía San Carlos, para ellos Bahía Ajax, ¿no? Sí. Desembarcan y se genera Ellos desembarcan en un lugar donde hay una compañía con 120 soldados, creo que estaba el teniente Esteban ahí. Bueno, no pudo resistir la operación, la defensa contra la cantidad de gente que se metía en el desembarco. Y les llegaron a tirar hasta con antiaérea. Pero bueno, una vez que ellos hicieron pie... comenzó el final. Comenzó el final. Sí, digamos que fue un final muy rápido porque, o sea, si bien avanzaban de noche ellos con miras telescópicas nocturnas que nosotros no teníamos, igual de noche también se le presentaba combate. ¿Ellos tenían mejor armamento que el nuestro? No, el armamento no. El fusil era mejor el nuestro que el de ellos. El FAL era mejor el nuestro. Sí, sí. Es dicho por ellos, ¿eh? Okay. Yo no probé el de ellos, pero dicho por ellos era el mejor. Ellos lo que tenían eran tecnología y asistencia logística, que es lo que no teníamos nosotros. A nosotros la guerra de Malvinas creo que uno de los factores por lo que se pierde es por la falta de logística.
Porque vos no podés tener un soldado 70 días en un pozo de zorro. Cago de hambre y de frío. Claro. ¿Entendés? El que está en primera línea, un día lo tenés que decir, bueno, vení acá, sentate y lee una revista. Porque vos estás esperando al enemigo y te dicen, mira, por acá de frente va a venir el enemigo. Lo esperaste un día, 2, 3. El cuarto día empezás a dar vueltas, empezás a contar las piedritas, mirás el cielo, contás las estrellas, hasta que en un momento cuando estás dado vuelta te apareció. Claro. Porque para estar de guardia y estar en combate hay que estar física y mentalmente preparado. Y eso es lo que es una de las causas por la que falló Malvinas. Es la falta de logística en la guerra. ¿Qué ves de nuestros jóvenes hoy? Vos tenías 18 años cuando fuiste ahí. Yo veo mucho que por tener miradas, qué sé yo, críticas a un gobierno o a otro, inmediatamente te rotulan de vendepatria. No estoy diciendo a vos en general, viste, que Sí. está a flor de labio esa palabra. Por un lado, quiero que me des una mirada sobre ello. Y lo otro, ¿qué ves de nuestros jóvenes? Y yo de nuestros jóvenes lo que veo es que realmente les haría falta un servicio militar. Debería volver el servicio militar. Totalmente de acuerdo. Yo para mí tendría que volver el servicio militar, un servicio militar obviamente adecuado a las necesidades de hoy, pero sí, antes la gente que hacía el servicio militar, mucha gente venía y salía con un oficio. Claro. Sí. Salía como carpintero, como cocinero, porque en el cuartel se hacían todas las tareas que se hacen como ¿Obligatorio? obligatorios. Porque la diferencia es esa. Porque yo sé que... Obligatorio, servicio militar Sí, obligatorio, claro, obligatorio. Porque yo sé que ejército hace, gendarmería hace, no sé si prefectura, pero hay alguna fuerza con las que yo he trabajado que tienen proyectos de oficios para los pibes, no Sí, a nadie. Sí. No, porque para mí tendría que ser obligatorio porque primero te van a enseñar el respeto por los mayores. Claro. Que esto hoy se perdió. Es verdad. Te van al que es más rico le van a hacer valer la tierra de un galpón como al más pobre. Sí. Entonces eso da dignidad. Después te van a enseñar el respeto por los mayores, el respeto por la bandera, el himno, qué es tu patria, qué es lo que significa la patria, cómo la tenés que defender. Mirá la Sí. cantidad de gente que te escribe. Bueno, no puede ¿Vos ver te un mensaje, está comunicabas con tu descontado. familia? ¿O ¿Eh? recibías cartas? Se Sí. usaba la carta del Sí. soldado. ¿Vos Yo recibiste? recibí 2 cartas del soldado desconocido. Sí. Una de un colegio de Mendoza y una de una chica, de una nena de Bahía Blanca. Y las contesté las 2. Ah, sí. Y en Mendoza pasó que fui a... Ellos les había dado el teléfono a mi casa porque yo a todos los que por ahí tenía la posibilidad de escribirle le daba el teléfono a mi casa y que le digan a mi vieja que habían hablado conmigo. Y entonces ellos habían llamado a mi casa y le habían dicho a mi mamá que habían recibido una carta. Bueno, mi mamá estaba encerrada 70 días, estuvo adentro de una pieza y no salía, ¿no? Y bajó como 40 kilos de peso. Sí. Pero- Veo tantos mensajes que te escriben. Recordemos que en las escuelas se fogoneaba. Se fogoneaba, no sé si esto, que escribir a los soldados. Sí. Sí. Ay, pero que terminé. Dale. Y ¿Lograste lo de conocer a la escuela gente que de te escribía Mendoza las cartas? fue que ellos llamaron a mi casa y cuando se enteraron que estaba vivo y los atiendo yo, me invitan a Mendoza a llevar la bandera de ceremonia de una escuela rural, Sí. en el kilómetro 1001 de la Ruta 7. Yo le dije, miren, la verdad que encantado, pero yo no tengo un peso. Claro. Yo salí del ejército y me dieron la mano. Y yo estaba tratándome de recuperar, pensar qué iba a hacer con mi vida. Si iba a seguir, iba a ser mecánico, si iba a seguir cadete. Yo no sabía qué iba a hacer. Entonces, cuando ellos me invitan, yo le digo a mi compañero Nico, que ven en la foto, le digo, che, pelado, una empresa me había regalado un dinero porque no habían hecho el aporte del Fondo Patriota. Y fíjate qué loco que estaba, que le digo, acompáñame al centro, me quiero comprar una carabina 22. Claro, ¿Para tenías qué? miedo, tenías miedo. Un arma, o sea, todavía no había podido abrir mi cabeza de la guerra. Y entonces le digo, y de paso vamos a ver si podemos ir a Mendoza. Y fuimos a Aerolíneas Argentinas, que era una empresa del Estado. Sí. Llevé la carta de la directora del colegio, se la mostré. ¿Y te dejaron volar, no? Y la gente de Aerolíneas Argentinas, en ese momento era el Departamento de Relaciones Públicas. Me dijo, no hacemos estas promociones. Hijos Porque de mil putas. Yo quería volar de vuelta porque mi primera vez que volé en avión fue a Malvinas, pero sin asiento. En un Hércules, Claro. claro, ibas sentado en el Claro, piso. Todo en el piso. Entonces yo quería ir a Mendoza, yo le digo, aparte iba a dar una charla en una escuela de frontera.
me dijeron que no. Pero fui a Austral, siempre me voy a quebrar. Fui a Austral, líneas aéreas, y ahí me atiende una señora que era la de Recursos Humanos, se llama Marta Mittelman, ojalá que esté viva. Marta Mittelman. Leyó la carta, agarró el teléfono, habló con la directora, abrió el cajón, me puso un juego de pasaje para ese agosto y para el año que viene. Así que, y sin pedirme nada a cambio. Y bueno, y ahí fuimos a ver a los chicos a Mendoza con Nico, y fue algo espectacular, porque en ese avión, que era un DC-9, viajamos 5 personas, nada más. Y cuando llegamos, uno de los que estaba ahí en el avión decía, qué raro, tanta gente en este aeropuerto. Y había venido todo el pueblo a buscarlo. 500 personas en la ruta con las chatitas que tenían, rastrojeros, estancieras, todos contándonos hasta el pueblo. ¿Cantaban el himno? Sí, sí. No, fue terrible porque no nos dejaban descansar. O sea, todos querían tenernos en la casa. Y te daban lo que tenían. Ibas a una casa con piso de barro, te daban el jamón que tenías guardado en una lata de 200 litros, y lo sacaban y te fileteaban jamón, que ni ellos lo comían. La verdad que nunca me voy a olvidar de ese hecho, porque ese fue el hecho donde me sentí realmente que había hecho algo importante. Pucha, si lo hiciste. Así que, ¿Alguna vez tuviste dudas que habías hecho? ¿Alguna vez tuviste dudas que habías hecho algo importante? Y no sé, porque a veces, viste, nosotros los ex soldados hablo, siempre hablo por los ex soldados, siempre somos el jamón del sándwich. Y siempre nos dividen, y Malvinas tiene que ser una causa federal, una causa que no tiene que estar dividida por la política. Porque yo fui a luchar por esta bandera. Claro. ¿Está? No fui a tirar para adentro, ni porque si eras de izquierda, de derecha, de centro o de atrás. ¿Está? Yo fui a hacer un hecho histórico irrepetible por la defensa territorial de mi país. Y las causas se mezclan. Alfonsín nos tapó con un diario porque no podía reconocernos a nosotros. Menem nos usó, fulano, y todos los yo acampé 120 días en Plaza de Mayo, en el año 2004. Por las pensiones. Por las pensiones. Fue la carpa número 3, fue la mía, junto a Borward, el soldado que organizó el campamento. Y sin embargo, nunca bajó el presidente de la Nación, que en ese momento era el doctor Kirchner. Es decir, muchachos, ¿cuál es el problema que tienen ustedes? ¿Kirchner nunca se acercó a hablar con ustedes? Nunca se acercó nadie. O sea, tuvimos que entrar, tuvimos que tomar casa de gobierno, saltar, que la policía nos pegue. Siempre es una lucha lo nuestro. Cuando vos tenés que demostrar que tenés gente discapacitada, gente con problemas de salud, ¿entendés? Con abandono de persona. Y vos me tenías que haber atendido porque vos me llevaste a esto, a la guerra. Y me tenías que haber devuelto como yo me fui. Y no hiciste nada, me abandonaste y me largaste. Y yo hoy tengo problemas de salud, problemas de trabajo, problemas psiquiátricos. El neurólogo Facundo Manes hizo un estudio sobre nosotros. No sabía. Sí. Y dijo que habernos mandado a la guerra con 19 años nos provocó que nosotros mutáramos un gen y lo transmitiéramos a las generaciones posteriores. Y ese gen es un gen de ansiedad, de estrés, que le pasa a la mayoría de los hijos de los veteranos de guerra. ¿Ah, sí? Sí, señor. Y comprobado. Todos los hijos de los veteranos de guerra, incluso mis hijos. Tomás se llama tu hijo, ¿no? Tomás se llama tu hijo. Sí. Te llaman mañana y dice, che, Tomás tiene que ir a la guerra. No lo dejo. ¿No lo dejas? No. En las condiciones que voy yo, no. Yo creo que para ir a la guerra tenés que ser profesional, no un soldado civil. Claro, obvio. Tiene que ser una decisión. Claro. Perdóname, Sí. queremos compartir Hay un audio. excombatiente, ¿no? Que la cantidad de mensajes que hay a favor tuyo. Sí, Mucha claro. gente, Sí. Todo- Que te abrazan, gente que te obvio. manda Sí, fuerzas, gente que llora con se vos, emociona con vos. viva la Sí. patria. Mucha gente bancando el servicio militar obligatorio. Sí, un montón. Mucha gente. Hay que escuchar un poco más a las mayorías silenciosas. Hay que escuchar a todos, pero a las mayorías silenciosas hay que escucharlo. Dios y patria, camarada.
el pianista está en fe, dicen por ahí, tremendo Sí, tu relato. ya lo vamos a... Un héroe. Y hay un mensaje, dale. Vamos con el mensaje. Ah, pará. Escúchalo, Fabián, porque si no, entiendo que es para vos. No, es un compañero de él. Ah, bueno, por eso. Es un compañero tuyo. A ver, dale, a ver. Hola, Pela querido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Héctor Vega, sobreviviente del crucero a la General Belgrano. Yo hablé contigo en una oportunidad luego del triunfo del Mundial. Estabas en un móvil de Crónica. Estaba con el movilero, cantaban por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. A mí me dio mucha bronca de emparentar un Mundial con las Malvinas. Me acuerdo Con tu movilero en ese momento, recordarás, quizás no, hace 2 años. Me acuerdo Le perfectamente. preguntamos a todos los pibes que estaban por ahí si sabían en qué año fue la guerra. Ninguno sabía. Me El acuerdo. crucero Belgrano no sabía nadie. Y la verdad tenía que ver con lo que yo estaba planteando, ¿no? Esa canción tan estúpida, tan absurda de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré y nadie se acuerda un carajo. Es verdad. Así que me terminaste aplaudiendo en ese momento, recuerdo en Crónica. Así que bueno, Pela, acá te queda mi teléfono. Cuando quiera, algún día me invitas. Tengo mucho para hablar sobre el crucero Belgrano y todo lo que pasó en ese momento. Te mando un gran abrazo. Amigo Vega, abrazo enorme. Qué bueno hubiese sido conseguir este video. Me acuerdo perfectamente, Argentina campeón del mundo, todos festejaban el tema, a mí me parece una idiotez también, los pibes de Malvinas jamás olvidaré, me parece una pelotudez soberana y todo lo que cantaban ahí no tienen la culpa, ninguno sabía que era Malvinas, cuándo se había iniciado la guerra, quién gobernaba en aquel momento, nadie sabía cuándo había terminado, nadie sabe cuánta gente había fallecido, nadie sabía que era el crucero General Belgrano. Abrazo enorme, mi amigo, me recontra acuerdo del móvil. En el medio del furor de Argentina campeón, hicimos esta entrevista. Guárdenlo el teléfono por ahí. ¿Coincide con lo que dijo el hombre o no? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, hay mucha gente que... Acércate al micrófono. Que no sabe qué es lo que pasa en Malvinas porque hay generaciones. Yo voy a dar charlas a las escuelas y hay padres de chicos que nacieron todos post Malvinas en una generación donde se ocultó y se dejó de hablar de Malvinas en las escuelas. Entonces los pibes no entienden, o sea, qué es lo que fue la guerra ni qué es lo que se vivió. Yo voy, les doy una charla audiovisual, les llevo las revistas de la época, las fotos. Estamos ganando, decían la ¿Sí? revista de la época. Sí. El mismo C. Harrier. Los diarios. Sí, los diarios. Sí. Sí. Estamos ganando. Sí, decilo. Pero te puedo hacer una pregunta Dale. que puede ser controversial. Sí. ¿Qué opinas de... puede ser extemporánea también. ¿Qué opinas del rol que jugó Chile en la guerra? Y yo voy a decir mi parte personal. Claro que sí. Son unos traidores. ¿Está? O sea, para mí traicionaron la hermandad y todo lo que hicimos nosotros y lo que hizo San Martín por ellos. Sí. Y yo hasta lo puedo llegar a lo comprobé el año pasado en Malvinas. A ver. Y porque, mira, nosotros cuando fuimos a Malvinas, todos los choferes que te manejan ahí son todos chilenos. Y los tipos te echan en cara que no, que San Martín no hizo nada, que nosotros no los liberamos de la colonia española. que dejemos de hablar de que somos los salvadores de ellos, que fuimos los que lo liberamos y todo eso. Y ellos realmente traicionaron a América con Inglaterra por un billete. Sí, la dictadura de Pinochet. De Pinochet sí Sí. que tenía muy buena relación con Thatcher. Sí, en ese y momento. recordemos que en Malvinas participaron pilotos de caza bolivianos y peruanos. Sí, pero los peruanos, por ejemplo, nos dieron sus aviones, sus misiles. Y A diferencia de... Bueno, es un Impresionante. dato. Esto no significa... Bueno, es un dato. Che, Fabián, querido, sabes de mi admiración. Hablamos el año pasado. Sí. Haría 58.500, 55.000 programas contigo. Sí. Está el PIN. Me honraste con esto. Para mañana, ahí en el saco. Y para esta noche también. Me honraste con tu presencia, me honraste con tus gracias. palabras, me honraste Gracias con el por regalo. invitarme. Y sobre todo, como siempre digo, honraste a la patria. Y como ciudadano de este país, Te agradezco, gracias por Te reconocerme agradezco. y reconocerme a mí y a todos los soldados que estuvimos en Malvinas. O sea, cuando me reconoces a mí, reconoces a todos los que estuvimos allá dando la vida y entregando por nuestra bandera. Hay mucha gente que está viva, que está caminando entre nosotros, que son héroes de la patria y que todavía hay cosas que faltan cerrar. Totalmente. Todavía hay cosas que están abiertas
con nosotros, que no cerraron, porque el Estado nunca se hizo cargo de nosotros, se han pasado 43 años, van a ser ahora, mañana, y ningún gobierno me llamó y me preguntó si yo podía dormir, si podía comer, si tenía trabajo, si tenía familia y si podía defenderme en la vida solo. No Jamás el Estado me llamó para decirme, bueno, che, yo te llevé a la guerra, bueno, pero a ver, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo contener? Eso hoy no ocurrió a ninguno de los soldados que estuvimos en Malvinas. Fabián, gracias. Saludo Muchísimas enorme gracias, a Tomás y a muchísimas Delfina. gracias. Gracias. Un honor, un honor. Gracias, Sí, gracias a se quedan todos. los chicos. Sí, nos vemos mañana. Chau, chau. Chau.